Buenos días, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué gran bendición nuevamente el Señor nos ha dado, amén. No solamente nos da la vida, como siempre digo, sino que también nos da la oportunidad de poder juntarnos, es decir, a través de las redes sociales, ponernos de acuerdo, saber que Dios quiere bendecir nuestra vida, que Dios quiere edificar nuestra vida, que Dios quiere edificar nuestro corazón. Y al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza por este día que nos has dado, porque dice la palabra del Señor que es el día que el Señor nos ha dado para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Amén. Pero también somos nosotros los que decidimos cómo invertimos el tiempo y el día que Dios nos da. Qué bueno si tú pudiste conectarte. Qué bueno que hayas dicho: voy a esperar este tiempo, voy a usar este tiempo para compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que también puedas compartir el mensaje del Señor, tal vez compartiendo con otros la palabra del Señor. Tal vez este mensaje sí es de bendición para tu vida. Así que ahí donde tú estás, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que un momento podamos cerrar nuestros ojos y que podamos encomendar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que su Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, que su Espíritu Santo pueda ministrar nuestro corazón y que en esta mañana seamos edificados por su palabra. Amén. Amado Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad, queremos darte gracias, amado Cristo, por este tiempo que tú nos das y que podemos pasar, Señor, este tiempo edificando nuestra vida, edificando, Señor, nuestro espíritu. Y en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío. Bendigo a aquellos oyentes que están del otro lado de la pantalla, aquellos que han decidido invertir este tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que tal vez se conectarán sin saber para qué es este video o de qué es este video, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, dales, Dios mío, esa expectativa de que puedan recibir una palabra que los llene, una palabra que los bendiga y una palabra, Señor, que abra sus ojos, los ojos del corazón, para que ellos puedan verte a ti, Señor, y conocer al Dios de la gloria. Espíritu Santo, oramos para que en esta mañana, Señor, seamos edificados juntamente y seamos guiados, Espíritu Santo, en esta mañana. Y que, Señor, aquellos oyentes que están del otro lado de la pantalla, los que verán el mensaje en este momento, Señor, y los que verán el mensaje en otro tiempo, en otro momento, sean llenos del Espíritu Santo y edificados para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo, por poder estar conectados con el Señor. Como siempre digo, por sobre todas las cosas, nuestra vida tiene que estar conectada con Él. Amén. Y en esta mañana quiero compartir una palabra contigo, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Y el título de esta reflexión o de este mensaje en esta mañana es el uso correcto de la palabra de Dios. Cuando hablamos del uso correcto de la palabra de Dios, quiero que en esta mañana podamos hacer énfasis, ¿sí?, en que en nuestra vida nosotros podemos llegar a ser tentados. La tentación es algo que comúnmente hemos escuchado y la tentación es algo que nos puede llegar a incitar, obviamente, o que nos incita a hacer algo que no está bien, a hacer algo indebido, a hacer algo incorrecto. Y por consiguiente, a la luz de la palabra del Señor, es hacer algo que desobedece la palabra de Dios y que nos hace, si nosotros accedemos a la tentación, nos hace incurrir en un pecado, en una desobediencia, y obviamente esto nos va a separar de Dios. Pero yo quiero hablarte en esta mañana de un gran ejemplo, el mayor ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús. Para eso yo te pido que puedas abrir tu Biblia y puedas compartir conmigo en el libro de Mateo, el capítulo 4, el libro de Mateo, el capítulo 4. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor a partir del versículo 1. Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 1 nos dice así la palabra del Señor. Presta atención, si estás con tu familia y tienes la palabra de Dios, puedes buscar la palabra esta y puedes compartir con tu familia. Amén. Y si tú no tienes la palabra, presta atención, porque Dios hablará en nuestra vida. Dice esta palabra, el título dice Tentación de Jesús. Y nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén a esta palabra poderosa de nuestro Dios. Muchas veces hemos escuchado hablar, muchas veces mucha gente ha citado esta palabra y ha dicho que tal cosa se convierta en pan. Hemos escrito muchas veces y alguien ha recitado esta palabra y también ha dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo creo que esta es una palabra muy profunda y que esta tentación o este pasaje en el que hemos dado lectura, yo creo que esta palabra quiere abrirnos los ojos y quiere despejar dudas, pero también quiere edificar nuestra vida y edificar nuestro corazón con el mayor ejemplo, el mayor de Jesucristo. Amén. Nos dice la palabra del Señor lo que hemos leído. La palabra de Dios nos dice que Jesús, después de haber sido bautizado, ¿sí?, dice la palabra del Señor que Él fue llevado por el Espíritu, y veamos que la palabra Espíritu en la palabra está escrito con mayúsculas, es decir, el Espíritu de Dios, ¿sí?, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y la palabra del Señor nos lleva en que la primera tentación, dice que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, como todo hombre, tuvo hambre. Y la palabra del Señor que dice que, si bien no nos especifica, pero obviamente una persona que haya estado ayunando por 40 días y 40 noches, es evidente, como le pasó a Jesús, tuvo hambre. Y en esa debilidad, dice que ahí vino el tentador, vino el diablo, vino Satanás. Y la palabra Satanás es de una palabra hebrea que significa adversario. Vino el adversario, vino el que está en contra de la voluntad de Dios para tentarlo. Vino Satanás, el adversario, para tratar de destruir lo que el Señor estaba por comenzar a hacer a través de la vida de Jesús, de su Hijo. Y la primera tentación que Satanás le pone a Jesús, y le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que antes de que Él fuese llevado al desierto para ser tentado, Él había sido bautizado. Cuando Él termina de ser bautizado, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma como una paloma, y se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él tenía la certeza. Pero el diablo pone a prueba esta identidad y le dice: si eres hijo de Dios. Y luego le dice: manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde y le dice: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, cuando el pueblo de Israel, ¿por qué Jesús dice estas palabras? Porque cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, después que el pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios para hacerlos cruzar el Mar Rojo, cuando Dios abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruza en seco, y luego el mar se cierra y sus enemigos son destruidos, y el pueblo de Israel comienza a caminar por el desierto, y llega el momento en que el pueblo de Israel comienza a tener hambre. Y es ahí donde el pueblo, en vez de adorar a Dios, en vez de clamar a Dios, lo que hace es murmurar contra Dios. Murmura contra Dios, se queja contra Dios. Y dice: ¿acaso nos trajiste al desierto? Le decían a Moisés, porque Moisés era el que guiaba al pueblo.
Y le dice Moisés, ¿acaso Dios nos trajo a este lugar para que muramos de hambre? Y nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8:3, dice que Dios les había dado el maná, algo, una comida que nadie conocía, una comida que ni sus padres, que nadie conocía, era el maná. El maná era algo que descendió del cielo y dice la palabra que era un alimento que nadie conocía y Dios nos sustentó con el maná. Y es ahí donde el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El maná para nosotros en este tiempo es el alimento, la palabra de Dios. Es el maná espiritual que aún muchos no conocen y que tú y yo, que podemos conocer la palabra, si es que tú conoces y si aún no conoces la palabra de Dios, yo te invito a que comiences a leer la palabra de Dios, que comiences a examinar la palabra de Dios y te darás cuenta que este es el alimento espiritual, el alimento vital. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Recitó las palabras que Dios mismo había dicho. Recitó las palabras que el Padre había dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que este alimento es vital para nuestra vida. Este alimento espiritual, el maná espiritual, es vital para nuestra vida espiritual. Lo que Satanás estaba queriendo hacer era decirle a Jesús en este momento de debilidad que Jesús estaba pasando, donde él estaba teniendo hambre físicamente, pero espiritualmente estaba lleno de Dios, espiritualmente estaba en relación con Dios. Es decirle, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan y te alimentas? Lo que Satanás quería hacer era que Jesús no pasase esa necesidad como cualquier otro hombre. Y es ahí donde él le responde y le dice, si yo estoy en este lugar, si yo estoy en este desierto, como cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, los llevé al desierto, los afligí porque quería saber qué había en su corazón. Satanás también estaba en ese desierto, ahí donde había sido llevado por el Espíritu de Dios, que había llevado a Jesús, no para afligirlo, había sido permitido por Dios para que él fuese tentado, pero a la vez no es que Dios estaría probando la identidad, sino que a nosotros nos quedaría el ejemplo de que la identidad de Dios, la identidad de Jesús como Hijo de Dios sería probada y realmente nosotros nos daremos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Es para que nuestros ojos sean abiertos, para que la gente pueda conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación que Satanás le hace a Jesús, viendo que Él había respondido de esta manera, es diciendo, está bien, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra. ¿Saben lo que estaba diciendo él? Satanás le estaba diciendo a Jesús, así veo que conoces la palabra de Dios. Te lo digo en mi lenguaje para que podamos entender. Así tú conoces la palabra de Dios. Veo que dices que eres hijo de Dios. Pues veo que conoces la palabra de Dios. Pues entonces, si conoces la palabra de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te echas abajo? Porque en el Salmo 91, ya que conoces la palabra, diría el diablo, yo también la conozco. Recordemos que Satanás era un ángel de luz. Era el ángel que estaba con Dios. Pero por querer ser igual que Dios y persuadir a la tercera parte de los ángeles y ser como Dios y querer sentarse en el trono de Dios, Dios lo envía a la tierra. Y ahí él se convierte en el adversario de Dios. Él se convierte en el diablo, en Satanás. Y es el que en este tiempo es nuestro enemigo. El enemigo de toda la humanidad. Toda la humanidad. Él es el enemigo de toda la humanidad. Y él quiere destruir a la humanidad. Él quiere contrarrestar y él quiere distorsionar los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso es que le citó esta palabra y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra. Y él dice la palabra del Señor que le llevó al pináculo del templo para que se arroje desde ahí. Imagínate qué bueno que hubiese sido, para que podamos entender, que hubiese sido que Jesús descendiese o se tirase, pero hubiese sido sostenido por los ángeles. Hubiese sido una llegada espectacular. Pero no era
la manera en la que Dios había planeado, no era la manera en la que Dios había planeado que los hombres se salvasen, no era la manera en la que Jesús debía aparecer a la humanidad, no era esa la manera. La manera en la que Jesús iba a venir, así como nació, que nació en ese pesebre, nació en ese lugar donde no había lugar para él en la tierra, en otro aposento, pues él tuvo que nacer de una manera humilde. Pero aún así, naciendo de esa manera humilde, Él era el Salvador. Y llegaba el momento de comenzar su ministerio. Por eso es que Él estaba siendo probado. Por eso es que Él estaba siendo tentado por el diablo. Pero a la vez estaba resistiendo con la palabra de Dios, que es lo que quiero que veas. Ese es el título de esta reflexión. El correcto uso de la palabra de Dios. Y aunque Satanás muchas veces quiere distorsionar los planes de Dios, así como hizo con Adán, con Adán y con Eva, cuando cambió las palabras, cuando distorsionó la palabra para que ellos cayesen y desobedeciesen a Dios, de la misma manera Jesús estaba escuchando las palabras de Satanás. Pero ¿sabes qué Él le dijo? Que está bien que nosotros podemos confiar en Dios, está bien que nosotros podemos ver el poder de Dios actuando sobre nuestra vida, saber de que Dios envía ángeles a guardarnos y a cuidarnos. Pero eso no significa y no nos da derecho a que nosotros hagamos o tengamos actitudes imprudentes. Yo no puedo tomar mi auto a una alta velocidad o mi moto a una alta velocidad y pensar que Dios me va a guardar y me va a cuidar y decir, si estoy a esta velocidad, Dios me tiene que guardar, Dios me tiene que cuidar. ¿Y sabes por qué? Jesús le responde y le dice, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y les dicta estas palabras porque cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, luego de que Dios le había provisto el maná, tenían sed y no había agua. Y entonces ellos comenzaron nuevamente a murmurar en contra de Dios y decirle a Moisés, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir de sed aquí en este desierto? Y ellos pronunciaron estas palabras y dijeron, ¿acaso está Dios con nosotros o no está? Por eso es que Jesús dijo estas palabras, porque Dios mismo les dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, si nosotros hacemos algo imprudente y decimos es total, Dios está conmigo o no está Dios conmigo. No podemos tentar a Dios, no podemos decir acaso Dios tiene que guardarme, Dios tiene que cuidarme, sí o sí en esta imprudencia que he cometido. Por eso es que Jesús les respondió y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación que Satanás hace sobre Jesús, dice la palabra del Señor que lo lleva a un monte para que él pueda ver, un monte muy alto para que él pueda ver todos los reinos de la tierra. Y nos dice la palabra del Señor que él le dijo, si tú postrado me adorares, mira todos estos lugares, mira todos estos reinos, mira todas estas naciones, yo te voy a dar. Si tú te postras y me adoras. ¿Sabes lo que él estaba queriendo decir? Es decir, yo puedo evitarte el sufrimiento, Jesús. Puedes evitarte el sufrimiento. Puedes evitarte el dolor, el esfuerzo. Puedes evitarte la cruz si tú me adoras. Es decir, Jesús, lo que Satanás quería era que Jesús se inclinase ante el enemigo y reconociese la autoridad, porque la palabra del Señor nos dice que el diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Él quiere gobernar este mundo. Satanás es el que nos influencia para que nosotros consigamos las cosas sin esfuerzo. Satanás es quien influencia a las personas para que consigan las cosas de una manera inmoral. Satanás es quien influencia a las personas para que desobedezcan a Dios, para que no haya temor de Dios, para que no haya reverencia de Dios, para que no haya sujeción a las cosas de Dios. Ese es Satanás, el mismo que tentó a Jesús en el desierto. Por eso es que en este momento Jesús les dice esta palabra y le dice, vete Satanás, porque no solo a Dios temerás y a Él lo servirás. Él estaba declarando la palabra que el Señor mismo les decía a ellos en Deuteronomio.
le hablaba y le decía: solamente al Señor temerás y a Él solo servirás. A Dios hay que temerlo, a Dios hay que adorarlo, a Dios hay que reverenciarlo. No tener temor de lo que nos pueda pasar, sino tener reverencia de Dios. Saber de que Dios es el Dios supremo, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que está en todo lugar para guardarnos y cuidarnos, el dueño de este mundo, el que ha permitido que nuestra vida sea creada, el que ha permitido que hoy tengamos vida. Siempre creo y digo que cada día que nosotros tenemos es una nueva oportunidad que Dios nos da en su presencia. Depende de nosotros cómo queremos usar cada día. Depende de nosotros cómo queremos avanzar en cada día. Vamos a avanzar como Satanás le propuso a Jesús, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin sacrificarnos por obtener lo que nosotros queremos, sin pensar y decir: yo no voy a sufrir, no voy a desgaste, no voy a sufrir estudiar, no voy a sufrir el estar en la presencia del Señor, el mantenerme santo, el mantenerme consagrado a Dios. Eso es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, mi hermano, mi amigo. Eso está esperando Dios. Que nosotros en este tiempo podamos decirle a Dios: Señor, yo te necesito. Y aunque me cueste seguirte, lo voy a hacer, Señor. Te voy a seguir, te voy a adorar, te voy a ser fiel, te voy a ser leal, Señor. Porque delante de ti estoy, Señor. Y si tú lo pudiste hacer, Dios mío, con tus fuerzas, yo lo haré. Yo quiero, para concluir, leerte en la palabra del Señor 2 versículos. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 18 nos dice la palabra: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el versículo 4, el versículo 15 nos dice, capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dijo Pablo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús, aquel que fue tentado y que salió victorioso de la tentación en el desierto, es el que puede socorrernos. Es el que puede entendernos y puede saber nuestra debilidad. En la palabra del Señor nos habla y nos dice que muchas veces de lo interno que nosotros tenemos es ahí donde nosotros somos tentados. Pero en el caso de Jesús no había un conflicto interno en Él, no había pecado en Él, solamente había santidad, había relación genuina con Dios, había relación íntima. Por eso en este tiempo nosotros, hermanos, podemos aferrarnos a la palabra de Dios, podemos aferrarnos a Él. Y podemos salir victoriosos como Él salió victorioso. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos llegar a ser tentados en este tiempo. Pero también nos habla la palabra del Señor que si nosotros nos tomamos el Señor con Él y nos aferramos a su palabra, podremos apagar los dardos de fuego que el enemigo tira en contra de nuestra vida. Por eso en esta mañana, mi hermano, mi amigo, te animo a que podamos aferrarnos a la palabra de Dios. Te animo a que podamos aferrarnos al poder de Dios y que podamos seguir firmes. Mira, si Jesús fallaba en este desierto, si Jesús fallaba en esta tentación, el comienzo de su ministerio, la creencia de que Él podía ser el Mesías, el que podía venir a rescatar a este mundo de la maldad, del pecado, de la desobediencia y de tantos otros pecados, hubiese fallado. Pero como Jesús se mantuvo fiel, firme, confiando en su Padre y sabiendo perfectamente cuál era el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Y esta no fue la única vez en la que Él fue tentado, pero sí esta fue la primera vez en la que cuando Él era tentado, obtuvo su primera victoria ante Satanás y ante toda obra perversa que él tenía. Lo que quiero decirte en esta mañana: Satanás sabe cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida, lo sabe, pues tratará de todas maneras en que nosotros perdamos ese plan perfecto
y querrá corrernos, querrá desviar, querrá distorsionar lo que Dios quiere para tu vida y para mí, para que el fruto final de alcanzar la vida eterna con Jesús sea estorbado y no sea alcanzado. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdame, dame fuerzas para no murmurar como Israel, para no pecar como Israel, para no pecar como otros pecaron. Ayúdame, Señor. Y si en esta mañana tal vez has desobedecido al Señor, si te has equivocado, yo te decía hoy al principio, cada día que vivimos es una nueva oportunidad que tenemos para poder acercarnos a Dios. En esta mañana quiero que podamos orar. Quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar un momento tus ojos, y que si hay alguien que quiere acercarse al Señor, la palabra de Dios nos dice que cuando no hemos aceptado a Jesús, cuando aún no le hemos entregado nuestro corazón a Dios, cuando no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, estamos en enemistad con Dios. Es necesario estar amigados con Dios, estar en paz con Dios. Amén. Así que yo te pido en esta mañana, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y si alguien quiere en esta mañana reconciliarse con el Señor, este es el momento, esta es la oportunidad que Dios te está dando en este día. Puedes aprovecharla. Amén. En el nombre de Jesús te invito a que cierres tus ojos y oramos juntamente y le damos gracias a Dios. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido dada, tu palabra ha sido predicada, Señor. Y yo creo en el nombre de Jesús, Señor, que los oyentes que han estado del otro lado de la pantalla, los oyentes que han oído ahora el mensaje, pero los que irán el mensaje en otro tiempo, en otro momento, yo sé, Señor, que serán edificados porque es tu palabra. Amado Padre, te pido en esta mañana que sus corazones sigan siendo ministrados por el Espíritu Santo, así como mi vida, amado Cristo. Señor, te ruego, si hay alguien que quiere en esta mañana acercarse a ti, si quiere en esta mañana, Señor, Dios mío, quiere reconciliarse contigo, pedirte perdón porque ha pecado, porque ha desobedecido, tal vez nunca, Señor, te ha aceptado en su corazón. Te pido en esta mañana, perdona sus pecados, perdona sus faltas. Si hay alguien que desea que su nombre sea escrito en el libro de los cielos, Señor, te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy, Señor, podamos seguir viviendo, Dios mío, y puedan seguir viviendo, Dios mío, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y que sabiendo, Señor, que por la gracia de Jesús y tomados de tu palabra, podremos vencer toda tentación que el diablo quiera traer en contra de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo, por esta mañana, por esta palabra y por haber estado en cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos solo a ti. Amado Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo, gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado nuevamente de poder compartir su palabra, una palabra que edifica, que da vida y que por sobre todas las cosas es una palabra que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, te mando un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Y como siempre digo, vamos a mantenernos fiel al Señor, amén, porque la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a acercarnos siempre a Dios confiadamente, sabiendo de que solamente en Él obtenemos ese oportuno socorro. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, familia.